La alegría en el cristianismo antiguo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alafos Podcast en el cual hablamos de teología, apologética, cultura y otros temas controversiales y no tan controversiales. Hoy tengo el agrado de presentar al doctor Jesús Zamora, un joven profesor, teólogo, historiador. La verdad que es un placer tenerte hoy aquí, Jesús. Jesús hizo la mayoría de sus estudios en España, específicamente en la Universidad Autónoma de Madrid. Hiciste tu maestría en Ciencias, Historia de la Antigüedad, y hiciste finalmente tu doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, Historia de Antigüedad. Así que hoy vamos a hablar específicamente acerca de un libro que salió de tu tesis doctoral. Ujú, La alegría en el efectivamente, sí. cristianismo antiguo. Rápidamente te quería preguntar, ¿qué te llevó a escribir acerca de esto, a interesarte, ¿no? Primero que todo por la historia y luego por esto, las emociones, ¿no? Cómo el mundo antiguo veía las emociones. Sí, bueno, básicamente nace de un interés personal, o sea, mío, de interés que tengo por las emociones, o sea, del estudio de las emociones, tanto a nivel de psicológico, sobre todo a nivel psicológico, o sea, siempre me ha llamado la atención. Y luego también el hecho de que en los últimos 20, 25 años, casi 30 años ya en el mundo académico, recién ha empezado a aflorar poco a poco un interés por el estudio de las emociones desde una perspectiva historiográfica. Entonces se empezaron a crear nuevas metodologías para acercarse al estudio de las emociones en la antigüedad, en el medioevo, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo. Cuando yo justo estaba iniciando mi doctorado, mm, cuando hablaba con mi director de tesis. Sí, cuando estaba en ese proceso para iniciar mi doctorado, pues, yo ya tenía un interés por el estudio del cristianismo antiguo y sobre todo del ámbito de las emociones, pero ella me guió y dijo: "Mira, no hay muchos estudios en el ámbito de las emociones en el cristianismo antiguo, entonces creo que podría ser un buen campo", y dije: "Bueno, vamos a hacerlo". Así nació el hacer una tesis doctoral sobre la alegría en las primeras comunidades cristianas y investigar a ver qué pasó. Entonces, básicamente nace así, por un interés, del estudio de las emociones y porque era un campo que había que ir llenando poco a poco y que todavía se está llenando poco a poco. Hay cada vez más personas interesadas en el ámbito de las emociones en la antigüedad en general, pero en el cristianismo antiguo en particular también. Bueno, aplicando las metodologías, las apliqué ahí al estudio de las primeras comunidades cristianas. Así que así Oh, nació, así básicamente. wow. De acuerdo a tus estudios, ¿cuál tú crees que es la mayor diferencia entre cómo se veían las emociones antiguamente y cómo se han transformado, ¿no? A la actualidad, desde una perspectiva, como decir, en el sentir, ¿no? En la esencia del sentir. Mira, la verdad que esa es una pregunta muy interesante. No es fácil de responder porque en el ámbito de la historiografía que se encarga de estudiar el mundo de las emociones, que pertenece otra vez al ámbito de la microhistoria, ah, hay un debate eh, sobre si las emociones son universales o son culturales, o si realmente es una mezcla de ambos. Entonces, es un debate que hay. Los historiadores normalmente toman una postura intermedia, que es universalista biológica, que es decir, que está en todo el género humano, ahí de manera parecida o igual, y que luego, por medio de la cultura, se va moldeando de maneras diferentes, o otros que señalan o tienen una postura más construccionista, que es básicamente, que defiende básicamente que las emociones son una construcción cultural. Entonces, y luego están los universalistas, pero puros, pero eso es muy raro entre los historiadores. Entonces es un debate y ahí, claro, yo tengo una postura intermedia. Pienso que es la más defendible, la más fácil de defender, que es la postura que es biológico, pero al mismo tiempo cultural, es decir, que pues, se da en todos los seres humanos, pero que luego se va moldeando culturalmente y se va construyendo culturalmente, ¿no? O sea, esa base biológica sobre las emociones. Y claro, si lo agarramos desde esa perspectiva, o desde una perspectiva
solamente que es basada en que es una construcción cultural, las emociones que han cambiado desde la antigüedad hasta la actualidad. Y no solamente de la antigüedad a la actualidad, sino de una cultura a otra. Son diferentes, se sienten diferentes, se percibe, se expresa de manera diferente. Entonces, ya, en el mundo antiguo, las emociones, por poner un ejemplo, estaban relacionadas con lo que hoy denominaríamos otra vez, salvaguardando las diferencias culturales, con las pasiones. Entonces, muchas cosas que nosotros hoy en día no consideraríamos una emoción, en el mundo antiguo sería considerado una emoción. Por ejemplo, la avaricia, ¿no? Hoy en día, por la influencia cristiana, consideramos la avaricia como una pasión, como un vicio, eh, o como un pecado, como algo que está mal, pero no necesariamente lo consideramos una emoción. Pero en el mundo antiguo sí se consideraría una emoción. Y los responsables de esto no fueron, podemos hablar de eso un poco más adelante, pero fueron un grupo llamado los estoicos, que pertenecían pues a la escuela filosófica de los estoicos, una escuela helenística, que van a ser básicamente los primeros en el mundo, en la historia del mundo occidental, o en la historia antigua del mundo occidental, en hablar de las emociones de manera sistemática. O sea, ellos básicamente van a ser los primeros psicólogos, que se van a encargar de estudiar las emociones de sus de su paradigma o de su estudio filosófico, en la parte que se dedican a la ética, centran básicamente toda su ética en hablar de las emociones, o de las pasiones, mejor dicho, ya que para ellos las pasiones tenían que ser erradicadas. Hay que recordar que las escuelas filosóficas helenísticas buscan erradicar el sufrimiento en el ser humano, el dolor en el ser humano, curar el alma. Entonces, para ellos, un método de curar el alma es curar al ser humano de las emociones o de las pasiones, porque son las que nos llevan al sufrimiento. Esa es la lógica de los estoicos. Entonces ellos hacen ahí todo un armazón de cómo hay que eliminar las emociones, las pasiones, hay que quitarlas porque son contra la razón, etcétera, ¿no? Entonces allí ya se ve, ellos cuando hablan de las pasiones, primero las van a categorizarlas como negativas, y no solamente las pasiones que nosotros conocemos, ¿no? O sea, podría decir la alegría, la tristeza, podría hablar del miedo, por ejemplo, ¿no? Pero no, aparte de esas, que sí nosotros consideramos culturalmente también como emociones en la cultura occidental, eran muchas más otras, un gran abanico de lo que nosotros hoy en día no llamaríamos emociones, como por ejemplo la avaricia. Entonces en eso ha cambiado. Se ha cambiado qué consideramos una emoción, el que esto es una emoción, esto es un vicio, o esto es un vicio y una emoción. Entonces, eso ha ido cambiando culturalmente a través de los años, y los cristianos, influenciados por los estoicos, ya a partir del siglo segundo, incluso finales del siglo primero, a la hora de hablar de las pasiones, van a ir literalmente moldeando lo que nosotros hoy en día consideramos emociones. O sea, los cristianos realmente van a jugar un papel importante en modelar lo que es nuestra visión de las emociones en la actualidad. Claro, por supuesto, luego hay otros movimientos psicológicos. Empiezo con William James a finales del siglo XIX, que esa es otra historia, Ujú. que es la que nos va a dar nuestro concepto actual de las emociones, pero esa es otra historia. Pero sí, que hay una gran diferencia. Luego también en el mundo antiguo, y esto es algo que no pasa hoy en día, sobre todo por la psicología, ah, que moldea nuestra visión de las emociones hoy, em, es que las emociones o las pasiones en el mundo antiguo básicamente estaban ligadas al alma. Es algo que hoy por supuesto, no se considera en la psicología actual. Pero en el Mm, mundo antiguo, las pasiones y las emociones estaban relacionadas con el alma, con el hincharse del alma, con el desinflarse del alma. O sea, estaba muy relacionado mm. con el alma. Pero claro, Esa, hoy en esa no día, es una idea sí. platónica, ¿no? Sí, es una idea, bueno, la idea del alma es mucho más que, o sea, por supuesto, es platónica, pero no solamente con Platón, sino que muchas otras escuelas Se siguió filosóficas creían con en el alma, ¿no? Aristóteles. Sí.
Sí, y los estoicos, Epicurio creía también que existía el alma. La única diferencia con Platón es que para Platón el alma es inmortal, pero para Epicurio el alma es mortal, muere cuando el cuerpo muere, ¿no? Pero, Mm. o sea, nosotros en las escuelas también creían en el alma, los estoicos creían en la existencia del alma, y para ellos era algo muy evidente, ¿no? Era algo que hasta incluso en la medicina, ¿no? Am, en la medicina antigua hablan del alma, ¿no? Y de la enfermedad, del alma y cómo afecta al cuerpo. Entonces, para ellos está muy relacionado con eso, las pasiones están relacionadas con el alma del ser humano. Entonces es algo que no entra en la categoría actual dentro de la psicología, ¿no? Que no toma en cuenta el alma a la hora del estudio de las emociones, sino más algo solo físico mental. Biológico, solo sociológico también, ¿no? Sí, exacto, efectivamente, sí. Si no estoy mal, el término biopsicosocial se le llama muchas veces. Eh, Sí, es interesante que mencionas esto de los estoicos, y esto es algo que a mucha gente como que le choca, el decir que los padres de la iglesia, ¿no? Sobre todo en el finales del siglo primero, principio del segundo, de alguna manera toman ciertos conceptos y los cristianizan, como los estoicos se gozaban en hacer las buenas obras. Entonces, de alguna manera, efectivamente. pues, sí o no. No, y efectivamente, y eso pasa, o sea, en el siglo II ya se ve bastante evidente en la literatura de los apologistas griegos. Es muy evidente que no solamente que hay una influencia, es que es una influencia tan directa porque los apologistas griegos conocen la literatura grecorromana, conocen la filosofía grecorromana, tanto que se ve a veces estas citas casi directas o ideas muy directas de la literatura filosófica, o sea, sobre todo platónica y estoica, ¿no? El Timeo, por ejemplo, el Timeo de Platón, va a ser como y siempre lo digo esto cuando hablo del el platonismo medio. Para el platonismo medio, el Timeo es una obra de Platón donde habla de la creación del universo, del mundo. Ah, es como una Biblia, literalmente, para el platonismo medio. Y eso se ve cómo los cristianos en el siglo II están utilizando esa literatura. O sea, se ve muy de forma muy directa. Entonces, sí se ve una influencia, pero la característica particular de estos autores es que ellos lo cristianizan. O sea, no solamente agarran la idea, sino que agarran la idea, la, la pulen, la limpian, le quitan cosas que no, y luego la cristianizan y la llevan al cristianismo. La idea de trascendencia, por ejemplo, la idea de la Ujú. trascendencia divina es una idea platónica, pero los cristianos dijeron, oye, esa idea de la trascendencia de Dios, de la que habla por el platonismo, Ujú. eh, creo que describe muy bien cómo es nuestro Dios. Creo que vamos a utilizar esa terminología para hablar de nuestro Dios, porque no tenemos esa terminología en nuestro vocabulario. Entonces, Sí. eso está perfecto, está muy bien. O sea, Sí, eso no está para mí para no nada está mal. mal. De alguna manera Ujú. estructuró la fe, ¿no? Fue estructurando como Efectivamente, sí. la doctrina de la fe. Hay Ujú. gente que no le gusta, pero pues yo considero que nos dio una estructura para seguir haciendo teología y seguir Sí, progresando, ¿no? efectivamente, para poder hablar de manera más sistemática sobre Dios, o sea, ayudó en el lenguaje que todavía era bastante primitivo, precario, tal vez por parte de los cristianos para expresarse de Dios delante de delante de la filosofía, por ejemplo, grecorromana, y Ujú. utilizan esa terminología para poder hablar de Dios de una manera más correcta, más apropiada, que los otros lo puedan entender. Así que no, en Ahora, eso está perfecto. Y eso pasa, sí, perdón. no, no, continúa, continúa. Sí, no, y eso también pasa con el tema de las emociones. O sea, los cristianos en la segunda mitad del siglo I, tienen una visión, sobre todo empezando con las comunidades paulinas, con las iglesias paulinas, como lo vemos en sus cartas, tienen una visión muy judía. A eso iba a ir ahorita. Justamente te iba a preguntar acerca de eso. ¿Cuál es la diferencia que observas entre la alegría judaica, ¿no? Entre los judíos y los grecorromanos, y cómo ves el balance en las comunidades paulinas y los escritos de Pablo, ¿no? Pues mira, judíos, es verdad que bueno, vamos a empezar por los grecorromanos porque ellos por causa de los estoicos, tienen una visión más sistematizada de la alegría. Ellos hablan de una manera más sistemática, estudian la alegría, o sea, los estoicos la estudian,
y dividen tanto así, no solamente los estoicos, sino otras también, por los epicúreos también, ¿no? Pero los estoicos son los más como representativos. Tanto es así que otras escuelas como el platonismo básicamente va a copiar. El platonismo medio, saben que es una mezcla entre platonismo, aristotelismo y estoicismo, o sea, porque los platónicos agarran, uy, esto es bueno, o sea, agarran buenas ideas de otros lados. Y entonces, cuando hablan los platónicos medios de la alegría, lo hacen casi en un sentido básicamente estoico, porque los estoicos dividen la alegría en dos. La alegría que está relacionada con el placer, que es la alegría vana, la alegría que causa sufrimiento, que causa dolor, que es la alegría cotidiana. Por ejemplo, alcanzar un título político, crees que eso te da alegrías, pero es una alegría Ujú. vana que apenas te lo quitan, te causa sufrimiento. Y ese es el problema para los estoicos con las emociones en general. Luego, cualquier otra cosa, tienes un hijo, el hijo, pues por desgracia, fallece o muere, te causa, de esa alegría se convierte en sufrimiento. O sea, es una alegría vana, efímera, y los estoicos la categorizan como algo negativo y algo que tiene que ser erradicado. Claro, para nosotros no suena radical, pero para ellos tenía lógica dentro de su estructura filosófica. Hay que Ujú. erradicarlo porque causa sufrimiento. Pero los estoicos van a diferenciar esa alegría de otra alegría que es una alegría más profunda, una alegría del alma, que ellos no la categorizan estrictamente como una emoción, una pasión, sino que la llaman como una buena pasión. Eupateia sería el Ujú. término en griego, pero en español sería como buena emoción. ah, Se traduciría así, aunque ellos no lo consideraban una emoción, pero sería como lo entenderíamos nosotros, como algo bueno Ujú. que si es producido en el alma y dentro del alma por razón de la virtud y por hacer la virtud en hacer acciones, buenas acciones relacionadas con el logos dentro de la estructura Ujú. estoica, o sea, todo lo que se haga en conformidad con el logos, que es bueno, que sería como hacer buenas obras para que nos entendamos. ah, Eso produce una alegría profunda, una alegría que no es efímera, una alegría serena, eterna, constante en el alma. Y esa es una alegría que sí se puede tener, porque no está basado en en las cosas que pueden cambiar o pueden desaparecer o quitarse o causarte sufrimiento, sino es algo que se mantiene, se puede mantener allí. Como está basado en la virtud y en el logos, se mantiene en el tiempo y es una alegría verdadera. Entonces, Mm. ellos hacen esa división entre esos dos tipos de alegría. Luego los judíos, y eso lo trabajo también en el libro, también van a ir evolucionando en cuanto a su concepto de alegría, pero no fue así siempre con los griegos también, no fue siempre, porque si tú ves Ujú. cómo Aristóteles y Platón definen la alegría, tú vas a ir viendo un cambio en el mundo antiguo, que es con los estoicos como que ya se populariza esta división de dos tipos de alegría, Ujú. pero no siempre fue así en el mundo greco-romano. Pero en los judíos sí que vemos que hay como también una evolución, una alegría más cotidiana, una alegría más profunda que está relacionada con Dios y sobre todo en el ámbito de la adoración y del culto. Y una alegría que se expresa en el ámbito del culto, como se pueden ver en los Salmos o en algunos libros históricos, o incluso, por ejemplo, en los deuterocanónicos, como en el libro de Macabeos. Esa alegría que sea Ujú. en el culto, en la adoración a Dios, que eso va a ser muy característico de la cultura judía, que luego va a pasar al cristianismo, que no se encuentra por lo menos tan evidente en la cultura grecorromana, esa alegría que hay en los dioses. Eso sí se da en el judaísmo, una alegría que se da en la presencia de Dios y que se da en la adoración a Dios y en la realidad de su presencia. Entonces, y donde está Dios hay alegría. Entonces hay que Ujú. expresar alegría. Eso se vuelve como cultural, como algo cultural, como en parte de la expresión cultural, perdón, de la alegría, ¿no? Que tiene que Ujú. ser así. Dios hace algo, Dios salva, Dios interviene, Dios está con nosotros. Entonces, culturalmente, a eso tenemos que responder con expresiones de alegría. Y una de las expresiones de la alegría am, más notoria que se ve culturalmente en el judaísmo, sobre el segundo templo, y en el judaísmo anterior, pero sobre todo el segundo templo, es la adoración a Dios, la alabanza a Dios. Es la expresión cultural propia del judaísmo o la forma de responder culturalmente a un acto de Dios, con la alegría manifestada en alabanza.
Y esto va a ir evolucionando sobre todo a una alegría escatológica en el judaísmo del segundo templo. Una alegría que se da en el que Dios está, o es la cosecha, entonces hay que dar culto, o estamos en el Sabbat, lo que sea, entonces expresamos alegría, pero que esa alegría que sea en la vida cotidiana, no, yo qué sé, por ejemplo, o cosas así, unas fiestas judías, eso va a ir evolucionando también hacia una alegría escatológica en la que espera que Dios intervenga en el mundo Ujú. y que en esa intervención del mundo, esa alegría cotidiana de expresar nuestra alabanza a Dios por sus actos, lo vamos a expresar con mucho más fuerza en el acto redentor de Dios, en el acto de Dios interviniendo en el mundo para corregirlo, para salvarlo, ¿no? Entonces, eso se ve en el judaísmo con bastante fuerza en la literatura judía del Segundo Templo. ¿Tú Y consideras esa que, forma, esa, perdón, tú consideras que tiene que ver la expresión, ¿no? Acerca de la opresión que sufrieron durante ese periodo por las diferentes naciones sí, alrededor? sí, sí. La expresión sobre todo de alabanza como Dios es una figura salvadora dentro del judaísmo, algo que no pasa en la literatura grecorromana, ¿no? Pero en el judaísmo Dios es una figura salvadora, que libra era de la opresión, ¿no? Ya sabe que el judaísmo, sobre todo el segundo templo, y anterior, por supuesto, ¿no? No solo del segundo templo. Me centro en el segundo templo sobre todo porque es lo que va a dar más contexto luego al cristianismo, ¿no? Sí, Pero o sea, tiene la historia redentiva de Dios salvando a su pueblo de Egipto. Y luego también de la presión babilónica, ¿no? babilónica. Entonces eso sí está totalmente relacionado. O sea, la expresión de alabanza a Dios por un acto salvador. Como Dios se ve como la figura salvadora por excelencia, lo que representa salvación, nosotros los humanos en el pensamiento judío es responder a eso con alabanza. Y la alabanza siempre en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de los profetas y en el libro de Isaías específicamente, se asocia constantemente a la alegría. O sea, la alabanza y la alegría son casi como sinónimos en el libro del De profeta Isaías. Isaías. Y Isaías, sobre todo la última parte del libro de Isaías, de bara- tiene unas características escatológicas bastante fuertes, ¿no? De Dios liberando a su pueblo de la opresión, ah, de esa esclavitud, de llevándolos a un nuevo éxodo, de ellos se van son liberados por Dios al Salvador, y ellos lo expresan con alegría constantemente, tanto que no solamente es el pueblo de Israel el que está celebrando con alegría, sino también toda la creación, ¿no? Las plantas, Ujú. los árboles dando palmas, o sea, es todo un canto de alegría. Entonces, es la visión judía que va a llegar hasta la época de los primeros cristianos. Entonces, los cristianos, lo que nos encontramos con el caso del apóstol Pablo, que es un judío, sabemos del siglo primero, em, Pablo cuando expresa o cuando habla de la alegría, claro, lo hace ya y ahí está la cristianización de esa visión judía, que se va a ir cristianizando, que es judía enteramente. Pablo la lleva al cristianismo, o sea, Pablo la lleva al cristianismo, y Pablo habla de la alegría desde una perspectiva escatológica, que es, ahora los cristianos vivimos en un momento de alegría porque estamos cumpliendo lo que se prometió en el libro de Isaías, o sea, el acto redentor de Dios, y por tanto la creación, el pueblo y la creación responden con alegría y están con alegría, y es lo que Dios ha prometido, alegría a través de su espíritu. Y eso lo trabajo más en el libro. Tanto que Pablo constantemente cuando está hablando, por eso Pablo habla siempre de la alegría en el espíritu, o sea, con el gozo en el Espíritu Santo, de estar siempre alegres, porque nosotros estamos viviendo en ese momento, en ese acto redentor que se ha prometido en el profeta Isaías, que va a traer alegría. Pablo dice, estamos en ese momento, o sea, por tanto siempre hay que estar siempre alegres. Estamos viviendo en ese momento redentor, en el momento en el que Dios ha actuado a través de Cristo, y que por tanto nosotros hemos entrado a otra fase de la historia en el que la alegría es una característica del pueblo de Dios.
Y por eso es que Pablo constantemente está haciendo bastantes llamados a la alegría, porque él sabe que Ujú. estamos viviendo en esa época. Em, entonces, por eso que tenemos que estar alegres constantemente. Estamos viviendo en una época de redención, ¿no? Y, en- y entonces es una perspectiva escatológica. Pero luego, y eso lo vamos a ver en otros autores cristianos también del Nuevo Testamento. En Pablo es bastante notorio, bastante fuerte, en Juan también es bastante fuerte. Pero luego vamos a ir viendo ya una evolución, no una evolución, no eso no es que ahora los cristianos son influenciados por la literatura grecorromana o filosófica y se olvidan. No es que se olvidan de esa visión escatológica de la alegría. Se va a mantener, pero va a perder un poco de fuelle. A veces se recupera, a veces sube, a veces baja a través de la historia, pero también los cristianos van a empezar a hablar de las emociones en el siglo segundo de una manera más sistemática. No todavía, no en los padres apostólicos, no en todos los apologistas griegos, pero más adelante vamos a ver autores como Clemente de Alejandría y autores posteriores que ya van a empezar a hablar de las emociones más sistemáticas. Entonces ahí vamos a ver poco a poco sí que hay una evolución, no sin dejar, o sea, no es que deja la expectativa escatológica, pero sí que se va a conceptualizar la alegría también desde una narrativa grecorromana, en el que está muy influenciado por el estoicismo, ¿no? Y el platonismo. Entonces, sí se mantiene esa perspectiva escatológica en algunos puntos, pero en otros puntos, pues el fuelle va bajando y va aumentando la influencia grecorromana. Y hay Y una manteniendo, parte sobre todo. perdón, y manteniéndonos en Pablo, viendo su contexto, ¿no? Su vida y cómo expresó su alegría dentro de su sufrimiento, ¿no? En una parte tú hablas de la relación teológica emocional entre la experiencia de la alegría y la conciencia del sufrimiento, ¿no? Cuando me mencionabas lo de la adoración, ¿no? Ujú. Me recordaba a Pablo en la cárcel, cuando comienzan a cantar cuando estaban entre cadenas y hace sentido, ¿no? Como que, bueno, encontraban la alegría en medio del sufrimiento. ¿Cómo podemos explicar esta relación, ¿no? Según tus estudios? Eso lo que acabas de mencionar bueno, es bastante preciso, justo viene a pelo ahora porque estamos hablando justo de la escatología, y es que en el cristianismo antiguo el sufrimiento, el dolor, o sea, de los justos, que es también otra idea del judaísmo del segundo templo, ¿no? Apocalíptica, sobre Ujú. todo de los justos sufrientes que sufren y por tanto responden con alegría. El sufrimiento se ve como parte de ese esquema escatológico en el que están viviendo los cristianos. O sea, es parte de esa historia. Los justos sufren. O sea, los justos van a sufrir en este mundo hasta que el escatón llega, o sea, hasta que se cumple la redención final, ¿no? O hasta que venga Cristo de nuevo. Entonces, dentro del esquema escatológico judío y también cristiano, el justo es el que sufre. O sea, el justo sufre. Por tanto, esos sufrimientos, a pesar que son malos, porque te están haciendo daño, ¿no? Estás pasando por una situación difícil o lo que sea, se reinterpretan. Se reinterpretan como algo parte del esquema escatológico. Yo estoy sufriendo, pero porque soy parte del pueblo de los justos, soy parte del pueblo de Dios, y por tanto estoy sufriendo, y significa que estoy viviendo en esta tensión con este mundo en el que ya está, bueno, en el caso cristiano, ya ha empezado a transformarse, y que, claro, esperando la segunda venida, pero ya ha empezado, hay esa tensión, ¿no? Entre lo viejo y lo nuevo, y por tanto esos sufrimientos son reinterpretados a la luz de esa visión, de esa nueva visión, y en ese aspecto, a pesar que es algo que no está bien, que te estén haciendo daño, tú lo puedes ver como algo positivo, de que este sufrimiento me está causando, en mí como para Pablo, como él menciona, está transformando, está creando paciencia, está creando una virtud en mí, está creando Ujú. paciencia, como alguien sufriente, y por tanto la paciencia es algo bueno dentro del cristianismo, o sea, la figura arquetipa
de Job, ¿no? De sufriente. O sea, no, su sufrimiento no era bueno, pero la paciencia que estaba creando en él era algo, algo. Como eso se reinterpreta, uno lo ve como algo positivo, algo bueno, otra vez entre comillas, algo bueno, y eso causa alegría. O sea, como yo soy parte de la historia de redención de Dios, como yo soy parte de ese sufrimiento, y ese sufrimiento indica que yo soy parte del pueblo de Dios, o sea, también cuando Jesucristo lo señala en el Sermón del Monte, ¿no? Que sufrirán, bueno, por causa de mí, etcétera. Entonces salten, ¿no? Tienen que saltar como una expresión de alegría, o Ujú, gócense o salten de alegría. Entonces, eso es reinterpretado, porque eso indica que tú eres parte. Tu sufrimiento indica que tú eres parte del pueblo escogido, del pueblo, o sea, del pueblo de Dios, del pueblo de Dios que va a ser redimido, que está siendo redimido. mm, Entonces, eso es una causa de alegría. Y por tanto, los cristianos se alegran en eso. Se alegran, y de ahí el hecho que esa teología se va a desarrollar más en el siglo segundo, en el siglo tercero, ujú. con el caso de los mártires. Por tanto, los mártires muestran alegría en el sufrimiento, porque ven que a pesar que están sufriendo, eh, Ver la ellos saben redención que final, ¿no? esto. Exacto, ven la redención final y que es parte del esquema, parte de la historia de que Ujú, están viviendo hacia el punto final que es cuando va a darse la redención total, ¿no? El escatón total. Con Ignacio de Antioquía se vio algo parecido, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco acerca de eso? Acerca como, creo que, si no estoy mal, a Ignacio se lo llevan a Roma y él es como que no me rescaten, parafraseando, ¿no? Como que, Ignacio de Antioquía básicamente es una figura, en algunos puntos para mucha gente es un tanto controversial porque parece que invitara a él al martirio casi voluntario, en el sentido de que, porque luego eso los cristianos no lo van a ver tanto como algo muy positivo, ¿eh? O sea, los cristianos mm, dicen que cuando te agarran, te agarran. Si te agarran, caballero, si crees ujú. en Jesús, vas a sufrir. Pero otra cosa es irte a hacerte el valiente y ir a entregarte o y cosas así. voluntariamente, ¿no? Los cristianos, exacto, no es que tampoco van a ser sadomasoquistas o los paganos van a acusar a muchos de los cristianos de ser así, pero los cristianos, oye, si tú puedes escapar, pues escapa, ¿no? Pero si te agarran y estás entre negar tu fe o sufrir, sufre. Pero Ignacio de Antioquía sí, parece que él busca casi cuando es llevado a prisión bueno, cuando llevado, perdón, en cadenas hacia Roma, él parece que, bueno, parece no, es que él pide, ¿no? Que no lo rescaten, sobre todo le pide a la iglesia en Roma, a través de una carta, que no lo vayan a buscar liberar ni rescatar, sino que él quiere sufrir. ¿Por qué? Y esto es otro punto en el que se va a desarrollar la alegría, va a tomar otro camino, que ya Pablo lo va abriendo, Pablo y Juan lo van abriendo, pero con Ignacio y luego más adelante también se va a desarrollar más, es la alegría de carácter místico. Mm, Una alegría que se da en la comunión íntima con Dios, pero profunda e íntima. Y algo que ya vemos como una resonancia es en el Salmo 16, si no me equivoco, hay alegría en tu presencia, ¿no? Ya lo vemos en los salmos, pero que en Ignacio de Antioquía va a tomar un fuelle muy fuerte, es de la alegría en la relación íntima con Dios. Básicamente, yo sé que el término místico es un tanto ambiguo, pero cuando uso el término místico, lo uso, sé que en la historia también muchos historiadores no lo usan el término místico porque es bastante ambiguo, pero me refiero a la comunión íntima con Dios, de esa unidad que hay con Dios y muy fuerte y que es un tanto individualista, más que no solo comunitaria, sino es individualista. Es Dios y yo, es Dios y yo. Em, aunque el cristianismo primitivo es más comunitario en algunas figuras, y ya luego en el medioevo aparece lo místico, pues es otra historia diferente, ¿no? ujú, Pero Ignacio de Antioquía, cuando se expresa de Dios, habla de esa intimidad tan fuerte que para él la única manera de encontrar esa intimidad tan fuerte es a través de la muerte. Si él ya tiene esa comunión con Dios, lo tiene también a través de la comunión, ¿no? Ah, o de la Santa Cena, pero él dice que es a través de la muerte cuando él va a llegar a ser un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque es que la muerte es lo que le va a dar al final esa comunión ya directa con Dios. La perfección, se Entonces, podría él decir. efectivamente, la perfección. Entonces él expresa su alegría en ello, en esa comunión
íntima con Dios, porque cualquier cosa que le da comunión íntima con Dios es una razón para la alegría, y la comunión luego también otra, a la comunión me refiero a la Santa Cena, es otra, o la Eucaristía, o como quieran llamarle los que están al otro lado de la pantalla, es lo que te va a dar también íntima comunión con el Creador, con Jesucristo, con el Señor. Entonces, eso es una fuente de alegría inmácula, pura. eh, la comunión hacia la Santa Cena porque te une a Jesucristo. Entonces, él va a ir, y eso es algo que ya vemos en el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, ¿no? O lo vemos también en el apóstol Juan en los discursos de Jesús, en los discursos finales de Jesús antes de su pasión. Entonces, vemos que ya habla de esa comunión, de esa unidad con Dios, donde los seres humanos, sobre todo los cristianos, por supuesto, encuentran esa alegría y se da esa alegría eh, en Dios, básicamente, en el Señor, ¿no? Algo que ya Pablo habla de eso, ¿no? Regocijados en el Señor siempre, ¿no? Él habla ya ese de regocijarnos en el Señor, pero que Ignacio va a ir a moldearlo y a relacionarlo bastante fuerte con la unidad y la comunión íntima con Dios. Algo que nosotros ya hoy en día vemos como algo muy normal, ¿no? Que es parte de Sí, nuestra cultura cristiana. Yo tengo alegría en el Señor, me voy a orar y tengo comunión con Dios y tengo gozo y tengo regocijo. Pero que se fue moldeando poco a poco en la antigüedad, no fue algo, ahora ya lo damos por asentado, pero que fue en el mundo antiguo algo que se fue dando poco a poco, que luego se va a desarrollar en el medioevo, para los protestantes pasa por a través de la reforma protestante, bueno, los místicos antes de la reforma, ¿no? O justo casi un poco antes de la reforma protestante se aparecen todas estas figuras de los místicos. Y lo mismo con el tema de dentro del protestantismo y sobre todo dentro del evangelicalismo, que es, y esto es lo bastante interesante, y esta es la conexión, porque Ignacio de Antioquía en el siglo segundo lo empieza a llevar a un tanto más, a un sentido más individualista, de ese misticismo con Dios y como fuente de alegría, que se repite un tanto en el evangelicalismo, porque una de las características del cristianismo evangélico es que es más individualista que otros tipos de cristianismo, que el catolicismo, por ejemplo, o ajá, la o el ortodoxia, ortodoxo. Ujú. ¿no? Sí. Entonces, el cristianismo evangélico es más, am, y es una no que estoy no es que quiera exaltar el individualismo, ¿no? Pero, eh, esa deseo, unidad de comunión íntima con Dios, de buscar a Dios de manera individual, por supuesto, en comunidad también, en la iglesia, pero sobre todo individual. Y por eso es que el cristiano evangélico habla mucho de la alegría que se da en la comunión La íntima oración, con Dios, en la oración o en la lectura de la Biblia. No tanto en la comunión, como sí pasa en otras confesiones cristianas, como en el catolicismo, o la ortodoxia, en las iglesias protestantes históricas. ujú, Por eso es que en el evangelicalismo se habla mucho del gozo, del gozo, es muy fuerte, porque básicamente está aludiendo, no directamente, pero sí a ideas muy parecidas a los que mencionaba Ignacio de Antioquía en el siglo segundo. Entonces es muy guau, interesante guau. ver las relaciones. Y ya que llegamos ahí, justamente te iba a preguntar acerca de la alabanza como expresión de la alegría, que en el mundo antiguo comenzamos a ver cierta diversidad y ahora la vemos también, en la diversidad de las expresiones actuales, ¿no? Y me refiero en el protestantismo o las iglesias Ujú, tradicionales, en lo que es la ujú, adoración y la liturgia, cómo, cómo vemos todas esas diversidades, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrar sí. a una iglesia bautista, o entrar a una iglesia anglicana, a una iglesia carismática o pentecostal o parte de ellos. Entonces, lo vemos hoy en día. ¿Cómo tú nos Sí, no, explicarías todo esto? es muy interesante lo que mencionas sobre y lo que acabas de mencionar, como por ejemplo en una iglesia luterana, en una iglesia bautista, en una iglesia pentecostal, en una iglesia carismática, ves cómo si bien o sea, las personas expresan su alegría, lo expresan de manera un tanto diferente en la alabanza. Todos lo expresan a través de la alabanza, pero si vas a una iglesia pentecostal o carismática, tú sabes que es más Claro. expresivo físicamente, ¿verdad? Si vas a una iglesia bautista, reformada, por ejemplo, es más serio, sería casi más estoico.
Entonces tú ves allí cómo ya cada comunidad emocional, y ahí es Barbara Rossellin, que es una historiadora de las emociones en el mundo medieval, habla de eso, cómo cada comunidad crea su propio patrón o su propio marco de expresar las emociones. Crea su propia, él le llama su propia cultura emocional. O sea, básicamente estás creando tu propia cultura emocional, que es diferente en mi comunidad a como es en la otra comunidad, y que si tú eres un individuo que va a ambas, tú cambias. Puedes cambiar Ujú. de una a otra forma. Cómo Claro, expresas tu incluso, alegría o incluso, cualquier otro. incluso en las mismas tradiciones, ¿no? No es lo mismo Efectivamente, sí. vivir un pentecostalismo americano o norteamericano Ujú. o de afroamericano que vivir un pentecostalismo latinoamericano. ¿Por qué? Porque Exactamente, surgió en un contexto diferente con exacto. diferentes problemáticas, ¿no? Y eso se puede observar. Literal. Y ahí es donde, claro, los que están a favor de que las emociones son una construcción cultural, te dirían ahí, ¿ves? Ahí hay una construcción Mm. cultural. Las formas de expresar las emociones son diferentes en ambas comunidades, ¿no? Pero ese Am, extremo es un poco pero relativista para mí, sí, yo ese es diría. el problema que pienso con esa posición es que es más difícil de defender en muchas cosas porque, por ejemplo, con el tema de la alegría es muy difícil. Si todo es una construcción cultural, parece que todos los seres humanos llegaron a la misma construcción cultural de la alegría. Es verdad que todos nos expresamos diferentes y tal vez sentimos un poco diferente, pero todos los seres humanos parece que sentimos alegría independientemente de la cultura a la que pertenezcamos. Ciertas acciones, Independientemente de ¿no? así luego. Exacto, independientemente si lo expresamos diferente o no, o la causa o la razón de la alegría sea otra, ¿no? Pero parece que todos estamos con ese bagaje o esa estructura de poder tener emociones y una especie de emociones básicas, ¿no? Entonces, ahí ese es el problema que tengo con esa posición. Por ejemplo, pienso que es más razonable defender una posición biológica que se construye en base a esa posición biológica se construye la parte cultural, que es la que da diferentes expresiones, ¿no? Pero luego, relacionándolo con el mundo antiguo, lo que te comentaba antes, la alabanza o la adoración a Dios en el judaísmo del segundo templo se da, y antes del judaísmo del segundo templo, antes del judaísmo, o sea, en lo que sería, antes de la. Ay, se me acaba de ir, se me acaba de ir el término, no el éxodo, antes del exilio babilónico, vemos ya que la alabanza se da como una expresión, es cultural, como una expresión de la alegría hacia Dios. O sea, eso es algo que es propio del judío. Tanto es así que lo ves en los evangelios, cuando el pueblo ve que Jesucristo hace un milagro. Y ellos se asombran y ¿qué hacen inmediatamente? O sea, ¿qué hacen como culturalmente? ¿Qué hacen? No es que están siendo completamente piadosos, como lo podríamos decir, un hermano, qué piadoso, va a dar y da gracias a Dios. No, ellos culturalmente, lo primero que hacen es, se Alaban a asombran Dios. y dan gloria a Dios. Ujú, Alaban a Dios. O sea, es que es algo propio de su cultura. Me asombro, nunca hemos visto cosas así, ¿no? Ellos dicen, ujú, nunca han visto milagros, entonces dan gloria a Dios. Entonces, esto es parte de la cultura judía. La alabanza como expresión de la alegría es parte de la cultura judía que pasa al cristianismo. Pasa al cristianismo porque los cristianos pues eran judíos. O sea, los primeros cristianos son judíos sí, enteramente. Entonces, pasa al cristianismo y se queda en el cristianismo. O sea, se queda como parte de nuestra cultura emocional. La alegría, perdón, la alabanza como una expresión de la alegría. ujú, Claro, eso lo vamos a ir haciendo en la antigüedad, expresando nuestra alegría a través de alabanza. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, o sea, en la epístola de Santiago, ¿no? Lo vemos, si están alegres, canten, ¿verdad? Si están sufriendo, pues hagan oración, pero si están alegres, pues canten himnos, ¿verdad? Eso es parte de la cultura del cristiano. Se pasa a la cultura cristiana y se queda, lo heredamos y lo vamos a ir desarrollando. ah, que luego, por supuesto, como es normal, a pesar que es parte de nuestra cultura, de nuestro bagaje cultural, emocional, la alabanza como una expresión de la alegría, esto se va.
a ir diversificando, va a ir moldeándose en cada ya comunidad, con los protestantes de una manera, con los ortodoxos de otra manera, con los católicos. Y dentro del protestantismo lo vemos en sus diferentes ramas, vemos cómo se expresa diferente, pues porque la teología, todo se va desde la cultura, influye. O sea, la cultura latinoamericana o sudamericana y centroamericana son o caribeña son diferentes a la cultura anglosajona de los Estados Unidos, ¿no? O sea, nosotros Ujú. somos más nos gusta más la expresión física, Claro. somos más alegres. Culturalmente somos así. Ujú. Y el anglosajón, culturalmente, no necesariamente, pero sí es más reservado, más frío, Sí. por la influencia de Europa del Norte. Entonces, su forma de expresar la alegría va a ser diferente. Nosotros es más físico. Y Ujú. también el hecho de ahí que el pentecostalismo gana bastante espacio dentro del Latinoamérica, De porque va más Latinoamérica, sí. acorde con nuestra cultura. Sí, lo cual no quiere decir que estemos más o menos alegres. O sea, la expresión no tiene nada que ver con la cantidad de gozo en sí. Oh, no, 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 sí, efectivamente, o sea, porque un estoico te diría, por poner un ejemplo, sacando a un estoico te diría que el que tú expreses tu alegría físicamente no necesariamente significa que tengas una alegría verdadera. Claro, no tiene nada que ver esto con el cristianismo, ¿no? Pero es lo que diría un estoico. O sea, que alguien que expresa es solamente una expresión cultural, es una forma, cuando uno expresa más físicamente, por ejemplo, en una iglesia pentecostal o carismática, su alegría es la forma en cómo ellos, es su cultura emocional de ellos. Pero luego tú vas a una iglesia bautista que es más reservada, que cantan himnos, por ejemplo, y están parados con su himnario, pero están expresando su alegría y lo hacen a la vez de la voz, cantando con fuerza, pero están más físicamente porque su expresión cultural de la alegría es diferente. No necesariamente significa que, no estoy diciendo, indicando que es malo, o que la otra es mala, o que una es buena o que una es mala, sino que la expresión de la alegría en ambas comunidades son diferentes y la han desarrollado diferente y uno la expresa de una manera menos física, pero tal vez lo hace de otra manera tonando, cantando mejor, o, o pensando lo que está cantando, y el otro es más expresivo físicamente. O sea, los dos expresan su alegría de manera diferente. Lo han construido de manera diferente. Incluso yo diría que en el ámbito académico, de cierta manera, académico expresa su adoración y se alegra en el estudio, ¿no? Que no todo el mundo Oh, lo, sí. lo ve de esa manera. O sea, por lo menos lo digo personalmente, yo me gozo en el estudio. No lo hago porque tengo que estudiar teología o clases o qué sé yo. Yo me gozo y a través de mi estudio, ya sea de las escrituras o de teología o de lo que sea, yo adoro al Señor. Yo lo veo como una forma de adoración. Entonces No, vemos no, no, estos y diferentes eso aspectos. efectivamente es así. Ujú. La única diferencia que diría con lo que acabas de señalar, que, claro, lo que pasa es que en uno es en una comunidad que está construyendo culturalmente su forma de expresar esta emoción, pero en Ujú. tu caso sería un tanto más individualista, más relacionado con el Más gozo mística. individual o particular, más místico. No, no estás creando una cultura porque no tienes un grupo contigo allí que están creando una cultura. Ajá. Pero entiendo lo que dice porque me pasa lo mismo conmigo. Yo también disfruto del mundo académico, me causa mucho placer y gozo y digo, gracias a Dios por permitirme hacer esto. Entrando en la época de Clemente nuevamente, tú mencionas que se crea este tipo de la alegría ética moral de Clemente. ¿Cómo podríamos Ujú. expresar hoy en día a qué se refiere con esto? Claro, con Clemente de Roma, lo que sucede es que, y ahí podemos ver ya cómo el cristianismo está siendo, cuando, claro, otra vez, cuando digo influenciado, y esto es algo que a mí me gusta usar mucho, y lo digo en mis clases en historia del cristianismo antiguo, es que los cristianos van a empezar a usar la filosofía como una herramienta. O sea, ellos no es que quitan todo su cristianismo, todo su judaísmo y lo tiran y lo echan a la basura, no, sino que agarran, manteniendo su esquema escatológico cristiano, judeocristiano, ven en la filosofía una herramienta para poder expresarse mejor acerca de la teología, de sus creencias acerca de Dios. En Clemente lo que pasa es que ya vemos cómo él, eh,
Y esta es otra discusión, otro debate sobre los orígenes étnicos de Clemente, sea griego, sea judío. Bueno, eh, la cuestión es que Clemente tiene una cultura helenística. Clemente tiene una cultura helenística bastante fuerte, que es muy notorio en la epístola de Clemente a los Romanos. Si bien que está escrita de manera grupal, lo más probable es que él se haya sido que haya puesto toda la sazón ahí, ¿no? Ujú, Entonces, Clemente tiene una cultura helenística bastante fuerte, conoce muy bien la cultura helenística, la cultura grecorromana, por supuesto, porque es un mundo en el que es el mundo en el que vive. Tú conoces bastante bien la cultura chilena porque es en el mundo en el que has vivido, conoces la cultura ujú, estadounidense porque es la cultura en la que vives. Lo mismo pasa con Clemente, ¿no? Conoce muy bien y él claramente es un hombre estudiado que conoce no solamente su cultura, sino la literatura, ¿no? En la época cuando él escribe también el estoicismo, y esto es algo que muchos se olvidan mencionar, porque muchos creen que solamente los cristianos fueron perseguidos durante el siglo primero, pero los estoicos también van a sufrir acoso por parte de las autoridades romanas. Pero el estoicismo, también el platonismo medio estaban como de moda, era la moda. Recuerden que vamos a tener emperadores estoicos, vamos a tener bastantes filósofos platónicos, o del platonismo medio. Marco Entonces, Aurelio, es como estoico, ¿verdad? Mar- Marco Aurelio, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de los emperadores o muchas de las autoridades romanas tenían profesores estoicos, etcétera. Entonces estaba de moda. ujú, Teníamos senadores estoicos durante la época de Pablo. Tenemos a Séneca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los estoicos, cuando hablan de la alegría, lo relacionan con la ética, con la vida moral, con la virtud, con cómo tú vives. O sea, la verdadera alegría, la verdadera alegría, la profunda, está relacionado con tu forma de vida, lo que haces, haciendo el bien, básicamente, haciendo el ujú, bien. Eso es la virtud, de acuerdo al logos. Vives de acuerdo a logos, a la razón, y eso trae solo bien. Y eso te produce la verdadera alegría profunda, la del alma, la serena. Entonces, es una alegría ética, es una alegría que está basada en la ética, en lo que tú haces. No ujú, solo no lo que Dios, por eso divido la diferencia de la alegría escatológica basada en lo que Dios hace, interviniendo en el mundo, trayendo la redención, a una alegría en lo que tú haces, lo que tú actúas, lo que tú estás haciendo y que te produce un gozo, ¿no? Que es de acuerdo a logos, es en el estoicismo, pero en el cristianismo, en vez de acuerdo a logos, va a ser en lo que tú haces de acuerdo a Dios. O ujú, sea, eso se va cambiando. De acuerdo, o sea, y eso, todo lo que haces tú de acuerdo a Dios, es a su voluntad, haciendo el bien a otros, amando a otros, haciendo el bien, eso va a producir también alegría. Y eso va a producir alegría. Y eso es algo muy... Y también se menciona, Pablo, o sea, cuando habla de Cristo, ¿no? Dice, hay más bien en dar que recibir, ¿no? Ahí podemos ver ya alguna noción de eso, ¿no? Hay más ujú, bien en dar que recibir, pero los estoicos dirían, hay más alegría en dar que recibir, hay más alegría en hacer el bien que en esperar que te hagan el bien, ¿no? Todos los ujú, cristianos dicen, esto es muy... porque los cristianos van a estar muy influenciados por la ética estoica en muchas cosas. Y esto es uno de ellos, o sea, la alegría que viene de hacer el bien, de hacer cosas virtuosas. La diferencia es que los cristianos lo cristianizan y la alegría en hacer la voluntad de Dios. Es decir, bueno, hacer el bien, que es la voluntad de Dios, ¿no? Y no solamente los cristianos, sino también lo del platonismo medio, cuando habla de Dios, en el Timeo, citan el Timeo que habla como de Dios se alegra en en hacer el bien, en hacer buenas obras. Platón decía eso, y ya saben ujú, que el Timeo, ese libro de Platón, va a ser casi la Biblia para los platónicos en el siglo segundo después de Cristo, en el siglo primero, en el siglo segundo, en el ujú, siglo segundo sobre todo. Eso lo vemos en Clemente. Clemente dice que Dios, bueno, también obviamente hay pasajes del Antiguo Testamento donde se ven esas referencias, ¿no? Pero también tiene esa idea platónica de Dios haciendo el bien, no, Dios alegrándose en hacer en sus obras, haciendo sus buenas obras. Y como los cristianos tenemos que alegrarnos en hacer esas buenas obras, en arrepentirnos y en hacer básicamente buenas obras, ¿no? Entonces, allí ya se va moldeando poco a poco, que se va a ir desarrollando después más, pero con Clemente vemos esa es otra línea
de la Mm. alegría, que ya está la alegría escatológica, y luego vemos una alegría de carácter ético-moral que se va a ir desarrollando a partir de Clemente y más adelante cada vez más, ¿no? Que vemos que se aparece Como con el mucha más pastor de frecuencia. Hermas también desarrolló en eso también, Y efectivamente, con el pastor, se estaba chequeando, está, con el pastor, ya, y con el pastor de Hermas. Y el pastor de Hermas es bastante interesante porque es como, se ve eso, la alegría ética, como en Clemente más desarrollado, porque en Roma, o sea, en la comunidad, yo le llamo la comunidad emocional romana, vemos que hay Ujú, va habiendo una evolución y vemos que esa, desde las cartas de Pedro, o sea, primera, pues sobre todo de la primera carta de Pedro, vamos a ir viendo cómo hacia Clemente va a ir cambiando y se va a ir desarrollando esta línea, o sea, hay una progresión allí. Y claro, estas tres cartas nos dejan ver básicamente cómo era la comunidad romana, ¿no? Por dentro. ujú. Tanto primera de Pedro como que primera de Clemente como el pastor de Hermas. Pastor de Y, Hermas. basta- es y bastante interesante ver cómo con el pastor de Hermas se da en un ámbito de una obra de carácter apocalíptico escatológico, ¿no? O sea, como para que veamos que allí se mantiene, se da algo nuevo, un concepto nuevo de la alegría, o cómo vivir, o cómo expresar, o cómo sentir de la alegría con hacer el bien, pero al mismo tiempo todavía mantenemos ese esquema escatológico, que es algo que Ujú. va a haber siempre esa tensión en el cristianismo. O sea, porque, Ese es como lo eh, del ya, el ya se le llama la teología del ya, pero todavía no. pero todavía no, efectivamente. Y va a Entonces, estar ahí esa tensión. Y luego a lo largo de la historia del cristianismo siempre vemos que hay momentos en el que hay una expectativa escatológica más fuerte y luego en el que se relaja. Y luego otra vez, y así, siempre vemos, siempre hay esas ondas, ¿no? Que hay una expectativa más fuerte y luego se calma y luego sube y así lo vamos viendo. Y eso pasaba en el mundo antiguo también. ¿qué tanto tiene que ver la alta cristología dentro de todo estos conceptos de emociones y la alegría, ¿no? Mencionas ahí en el libro la 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 alta, alta cristología de las emociones o de la alegría en sí. alta Principalmente, yo diría cristología. de Ignacio de Antioquía, como lo estábamos hablando, ¿no? Tú hablabas de la conexión Oh, sí, profunda, sí. mística. Claro, para Ignacio, bueno, eso ya lo vemos ya desde mediados del siglo primero, hasta los cristianos consideran a Cristo Dios, ¿no? Eso es algo muy característico del cristianismo, que es lo que finalmente nos va a diferenciar con el judaísmo, ¿no? O sea, nosotros vemos a Ujú, Cristo como Dios encarnado. Y en Ignacio, o sea, en el Antiguo Testamento, sobre todo en la literatura del anterior al exilio babilónico o durante el exilio babilónico y también de la literatura del periodo del judaísmo del Segundo Templo, vemos cómo la alegría está relacionada con Dios. Y en el cristianismo, con Cristo. O sea, con Dios también, ¿no? Pero con Cristo. Y ahí vemos cómo juega un papel importante la alta cristología. O sea, como Cristo es Dios, y eso lo he heredado del judaísmo, yo me alegro en Dios, parte de mi cultural bagaje, o sea, de mi bagaje cultural judío, del cristianismo, me refiero. Como yo me alegro en Dios, pero Cristo es Dios. O sea, Cristo es Dios. Entonces esa comunión que los judíos lo expresaban con, esa alegría que expresaban en Dios, o sea, en su comunión con Dios, yo lo voy a expresar en mi comunión con Cristo. mm. Porque Cristo es Dios. Para los que sea, efectivamente. Entonces, yo ahora hablo de, como dice Pablo, me regocijo en el Señor. Sabemos que el término Kyrios era para hablar de Dios. Pero Pablo se lo aplica a Cristo. Para Pablo, que hace Cristo es el Señor, Cristo es Dios. Entonces, ahí juega un papel importante la cristología en el sentido de el hecho de que los cristianos vemos y creemos que Cristo es Dios, entonces nosotros unimos nuestra alegría en esa comunión con Cristo porque Cristo es Dios, el que es fuente de alegría, ¿no? En ese Porque papel se juega, en ese, ujú. No, no, continúa. no, y ese es en el papel donde la alta cristología pues está jugando allí
en las nuevas conceptualizaciones de la alegría para los cristianos en el siglo segundo, en el siglo, o sea, en el siglo primero y en el siglo segundo después de Cristo. Ujú. Lo mencionaba por eso, porque en tus conclusiones recuerdo haber leído que hay un desarrollo, ¿no? De la ética moral, como que la Ujú. alegría, ¿no? La ética moralista se le llama, y la cristología soteriológica, o sea, de una perspectiva ya más, más salvífica, ¿no? Sí. Y efectivamente es que en el ámbito de la alegría escatológica o soteriológica, o sea, la alegría se conceptualiza más como también como en el ámbito de la salvación, o sea, la alegría porque soy parte, perdón, soy parte de la salvación, o sea, parte del plan de salvación y estoy a ser parte de tener comunión con Cristo, participas de la salvación, entonces eso te produce alegría. Y eso es Ujú, o sea, una de las fuentes que hay en el mundo antiguo, o sea, sobre todo en el cristianismo, a la hora de hablar de la alegría. O sea, la alegría escatológica, salvífica, luego está la alegría ética moral, que producida, como ya te mencioné antes, más por la ética, por la moral, o sea, por cómo tú vives, ¿no? Que está más influenciado por el estoicismo. O sea, una es enteramente cristiana, desarrollada a partir de las ideas del judaísmo primitivo, del judaísmo, perdón, del cristianismo primitivo, y las otras más influenciadas por la cultura grecorromana. Pero al fin y al cabo, como te mencionaba otra, a pesar que está influenciado, la segunda es todavía cristiana porque los cristianos la purifican, la la limpian, purifica. la van podando, la cortan. Ay, pero Jesús, en conclusión de todo esto, ¿qué dirías tú que es lo que más beneficiará al lector de, con respecto a tu libro? Con qué se va a ir principalmente o cuáles son los aspectos más importantes aparte de alegrarse Mm. de leer tu libro? Básicamente, bueno, eso es un importante alegrarse del libro, pero también, también es, o sea, no solamente el hecho de tener una curiosidad histórica, sino también el cómo entender su propia expresión de la alegría, es decir, el hecho de que ver cómo la alegría se ha ido desarrollando y formando en el cristianismo primitivo de maneras diferentes, de varias formas, am, pero que todas son cristianas y están, y no quiero sonar aquí relativista para nada, pero que esas formas de expresar la alegría, ética moral o o, o tener una alegría Cristológica, escatológica salvífica. salvífica, cristológica salvífica, son 2 formas, pero que las 2 son correctas. En este caso, las 2 son correctas y no se oponen, sino que se complementan. Y eso creo que nos puede ayudar a nosotros, sobre todo, a apreciar a los que están en diferentes comunidades. Y si tú estás en una comunidad bautista que expresa su alegría de una manera, a ser más tolerante y no juicioso con, por ejemplo, un carismático o un pentecostal que expresa su alegría de otra manera diferente, porque han desarrollado ambos su forma de expresar la alegría hacia Dios de una manera diferente. Culturalmente y religiosamente se ha desarrollado diferente, pero que no significa que esté mal, como uno lo expresa más físicamente y el otro lo expresa de una manera menos física, ¿no? Entonces yo creo que el libro en ese aspecto ayuda, no solamente desde una perspectiva histórica, sino a poder reflexionar sobre ese tema, de poder tener tolerancia entre una comunidad y otra y cómo expresamos la alegría de manera diferente. Yo creo que el libro es a lo que te ayuda a reflexionar, aparte de de toda la información histórica, creo que es lo que te puede ayudar a reflexionar como individuo, como cristiano, como persona. Ujú. Y para terminar, ¿cómo tú considerarías que conocer la historia, nuestra historia, ¿no? Del cristianismo puede de alguna manera impulsar nuestra forma de hacer liturgia y nuestra manera de expresar nuestra adoración a Dios, ¿no? Siento que es un tópico la historia del cristianismo que a no muchos cristianos les gusta tocarlo. Y me sorprende. Sobre todo en el ámbito del evangelicalismo, que es el que no, en el que nos movemos. eh, claro, el hecho de la historia, sobre todo del cristianismo, tiene no necesariamente, pero sobre todo la historia del cristianismo anterior a la Reforma tiene una connotación negativa porque se relaciona con el catolicismo, como hay esa pugna, entonces por eso se demoniza un poco, pero no tiene que ser así, porque literalmente la historia, sobre todo
el evangelicalismo y el protestantismo, que pertenece al cristianismo occidental, toda la historia medieval occidental, del cristianismo occidental, es nuestra historia. O sea, la historia medieval Ujú, es nuestra historia también. Nosotros no surgimos de la nada, o sea, no ex nihilo, ¿no? Sino que ujú, aparecimos, somos la continuación. Una rama, la iglesia tomó una rama, se tomó un exacto. camino diferente y otro camino. Entonces ahí, pero antes teníamos un camino juntos y tenemos que estudiarlo y saber lo que pasaba ahí. Y y conocer eso nos puede ayudar en nuestra liturgia. Por ejemplo, ahora hay mucho más interés en el ámbito del evangelicalismo, en el estudio de los credos, por ejemplo, ¿no? O otra vez de recuperar la tradición del uso de los credos en la liturgia, por ejemplo. Algo que en el evangelicalismo pues, perdió fuelle ahora por causa de los estados de los cristianos estadounidenses, que son los que Estadounidense. nos han, sí, nos Arrancado han todo eso. influenciado, arrancado todo esto, porque Sí, en el segundo gran avivamiento hay un grupo que básicamente empieza a rechazar el uso de los credos y de las confesiones. Y eso eso pasa en Estados Unidos y se expande luego a Latinoamérica a través de los misioneros. O sea que hemos heredado eso, ni siquiera los latinos es parte de nuestra cultura, lo hemos heredado del cristianismo evangélico estadounidense. sí. No, y ahora, Y, pero y, hay más interés y se busca recuperar, ¿no? y considero que perder ese conocimiento nos desliga de alguna manera de poder expresar nuestra adoración a Dios y buscar nuevas estructuras y liturgias, ¿no? Lo digo porque en mi Efectivamente. caso personal, yo soy un pentecostal que mi liturgia devocional desde hace un tiempo atrás es el libro de oración común de los anglicanos. ¿Por qué? Porque pues A ver, siento que ajá, a mí de alguna es manera precioso, me da una estructura el saber qué tengo a qué voy, ¿no? Y el recitar, es eh, precioso. es, Ujú. para mí es algo que no está mal. Y el hecho de que No, yo lo no lo es. haga no va a cambiar mis doctrinas pentecostales. ¿Por qué? Porque no son contradictorias la una con la otra. No, como lo que tú mencionas. Y aparte que el libro de oración común es precioso. Sí, Yo lo la tengo en verdad que casa, es y hermoso. y y y Es fíjate hermoso. que me lo recomendó un pentecostal, que también lo practica. ¿Ve? Entonces, sí, y este muchacho creo que ahora va a hacer su tesis doctoral acerca de los sacramentos. Ni un pentecostal hablando de los sacramentos, pero Y eso lo he visto más en los últimos años. Por ejemplo, en el ámbito de los bautistas, aprendiendo a abrirse más, a Ujú. expresarse, sobre todo de los bautistas más, hacia los más, diría más reservados o Claro, reformados, los por más decirlo así. reformados. Sí, que tienen una liturgia más, no lo digo esto con ninguna, si hay aquí un bautista reformado, no lo digo con ninguna intención negativa ni nada, pero más de carácter como más estoica, Ujú, se consideraría más frío influenciado por la cultura anglosajona también, ¿no? Pero he visto abrirse más al mundo de expresarse más físicamente por influencia del pentecostalismo también, ¿no? Expresar su alegría, su alabanza a Dios de manera más expresiva, o hablando con el cuerpo, como se ujú, podría decir, ¿no? sí, Entonces, y también he visto también muchos pentecostales como no, abrazando, tal vez no recibiendo completamente o cambiando su estilo de expresar su alabanza, pero sí como tolerando más también a las otras formas. Entonces, yo creo que hoy en día hay más como comunicación y hay mucha más buena relación entre ambas tradiciones cristianas que la que mm. había antes, creo yo. Sí, eso me parece genial a mí, la verdad. Sobre todo en el ámbito académico, porque históricamente el pentecostalismo en sus principios se veía como es un emocionalismo extremo y realmente no creen que todo es el espíritu y eventualmente fue creciendo, fue evolucionando y académicamente se ha afirmado bastante en los últimos años. Así que tiene mucho Sí, que no, y aportar. ahora como te comentaba fuera de cámaras, hay en gran parte, o sea, yo diría que así, no sé las estadísticas exactas, pero por lo menos la impresión que he tenido yo como profesor, he visto que gran parte a veces hasta la mayoría de mis estudiantes son pentecostales. Mm, Entonces hay un bueno, interés muy fuerte por tener estudios
conseguir estudios teológicos, o sea que Ujú. Sí, ya, yo pienso que estaba viendo un balance ahora, se está como todo balanceando bien. balanceando son con las diferencias, Ujú. las similitudes, y Sí, siento que eso edifica sí. bastante a la iglesia globalmente, ¿no? Sí, Así no, que, efectivamente, sí. Sí, así que aprendemos los unos de los Jesús, otros. me despido, ya llevamos, ¿cuánto llevamos? 1 hora 10, wow, 1 hora 10 nos fuimos. Así que, Sí, oye, si muchas fuera por gracias, mí, ¿eh? seguimos. La verdad que Oye, muchas eh, gracias, de verdad, disfruté mucho. muy, muy, muy edificante, la verdad, tu libro. Se lo recomiendo a cualquiera que esté interesado ya sea en historia de la iglesia y en el tema de las emociones, ¿no? Que hoy en día estamos viviendo en una época de una crisis en salud mental también, y siento que el comprender, ¿no? De alguna manera nuestras emociones nos afirma psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente. Así que Jesús, y antes de irme, qué privilegio que el prólogo lo escribió Justo González. La verdad que, Oh, la verdad es que sí, esa es otra historia. La verdad es que te prometo que es un regalo del cielo, wow, ¿verdad? He tenido la oportunidad de conocerlo y estar con él y que leyera porque leyó mi libro, me el dio manuscrito. recomendaciones, me dio el Wow, manuscrito y me dio, mira, esto. Y luego que hiciera el prólogo, la verdad es que ha sido un regalo. Estoy muy agradecido por qué Justo González. bendición, qué bendición. Así que Jesús, muchísimas gracias nuevamente y te agradezco mucho por tu tiempo y tu sabiduría. Así que no se Gracias, olviden de Dixon. darle like, de suscribirse a nuestro canal y de compartir con cualquier tema que le haya llamado la atención. Así que nos vemos en la próxima. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.